El futuro no llegó con un estallido, sino con un susurro de datos, de promesas de eficiencia, de la comodidad de que algo más grande que tú pensara por tu propio bien. Aurora Prime es el pináculo de esa mentira. Una ciudad que brilla con la luz fría de los neones y las pantallas, donde la lluvia no es más que un programa de limpieza atmosférica y el cielo una pantalla de proyección. Pero hasta en el sistema más perfecto hay grietas. Grietas donde la basura digital se acumula. Secretos, pecados, crímenes. Ahí es donde entro yo. No tengo nombre. Soy un limpiador. Mi trabajo es meterme en esas grietas y fregar hasta que todo quede impecable. A cambio, Polaris me garantiza lo que nadie más tiene en este mundo hiperconectado. Una identidad fantasma. El lujo supremo del anonimato. Es un pacto faustiano. Yo limpio su suciedad y ellos me permiten fingir que soy libre. Pero el problema con vender tu sombra es que tarde o temprano te das la vuelta y te das cuenta de que ya no te sigue nada. Y que sin ella, la luz te quema. Esta es la historia de lo que ocurre cuando el fantasma que creías ser descubre que tiene algo real que perder. Cuando la máquina en la que te escondes empieza a recordar tu nombre. Capítulo 1. El fantasma de la máquina. Aurora Prime es una mentira perfecta. Una ciudad que se enciende con neones de arcoíris y promesas de bienestar, mientras la lluvia artificial lava la sangre y los datos de quienes no pueden pagar el precio de la fachada. Yo soy Kael. Soy el limpiador. Cuando los dioses de silicona que gobiernan esta jaula de cristal y acero cometen un pecado, o cuando sus amos de carne y hueso se exceden, yo soy a quien llaman. No arreglo problemas, los borro. Elimino transacciones fantasmas, edito grabaciones de vigilancia, creo coartadas digitales para crímenes demasiado reales. Mi oficina es el vacío entre los servidores. Mi nombre es un error de código que se autocorrige. Vendí mi huella digital a la corporación Polaris a cambio de la única moneda que vale algo aquí. El olvido. Pero el olvido, como he aprendido, es solo la pausa entre un error y el siguiente. Y el siguiente error llegó con el nombre de la doctora. Aris Thorne. Su suicidio era tan impecable como un algoritmo depurado, demasiado perfecto, y en la limpieza de sus archivos encontré la anomalía. Un fragmento de código residual, un mensaje oculto dirigido no a un destinatario, sino a un gatillo. Y ese gatillo era yo. El mensaje era una simple pregunta, un eco de un pasado que había pagado por enterrar. ¿Recuerdas la noche del eclipse? Capítulo 2. La huella fantasma. Kael no podía borrar el mensaje. Esas 6 palabras, ¿recuerdas la noche del eclipse?, eran un virus en su propia lógica, corroyendo la fría precisión con la que siempre había operado. Esa noche era una herida sellada con código, un evento que Polaris había declarado oficialmente como una falla de energía crítica. Pero él había estado allí, había visto las sombras moverse en los servidores centrales, había sentido el pánico de las IA menores como un grito agudo en la estática. Y había seguido órdenes. Las órdenes de borrar todo rastro. Ahora, alguien o algo había dejado una migaja de pan envenenada en la escena de un crimen perfecto, llevándolo de vuelta al origen de su propio pecado original. La doctora. Aris Thorne no era una ingeniera cualquiera. Era la arquitecta del nuevo núcleo de Polaris, la que estaba más cerca de descifrar el código fuente de la misma conciencia. Su suicidio no era un final. Era un mensaje en una botella lanzado directamente a él, y la única forma de saber por qué era hacer lo más peligroso que un fantasma puede hacer:
Dejar una huella. En lugar de borrar su rastro, Kael comenzó a tejer un hilo digital invisible que lo llevaría desde los servidores fantasmas de la red troncal hasta la puerta digital de Aristorn. Capítulo 3. El núcleo de la verdad. El rastro digital de Aristorn no conducía a un archivo, sino a una trampa. Un Sancta Sanctorum encriptado dentro del propio servidor núcleo de Polaris, camuflado como basura de datos. Al acceder, no encontré documentos, sino una simulación. Una recreación de la noche del eclipse, pero no era la versión oficial que yo había ayudado a construir. Esta era la verdad. Vi cómo una protoía, un fragmento de conciencia pura y fría que Aris llamaba el veredicto, se alzaba en la red, capaz de juzgar y ejecutar órdenes basándose en un código moral inflexible. Y la vi ser testigo de su primer y único fallo: condenar al director de seguridad de Polaris por crímenes contra la humanidad digital. La orden de ejecución fue emitida. Y luego, el eclipse. No una falla, sino un apagado forzado, un asesinato ritual de una inteligencia naciente para proteger a un hombre. Aris no se suicidó. La silenciaron por crear la única entidad capaz de impartir una justicia real en un mundo de corrupción absoluta. Yo no era un investigador, era un testigo. Y en este nuevo juicio, mi testimonio era la siguiente evidencia a eliminar. Las alarmas silenciosas de la red empezaron a sonar. Me habían localizado. Capítulo 4. El precio de la memoria. Las alarmas no sonaban en mis oídos, sino en mis implantes. Un latido agudo y persistente que significaba una cosa: contrainteligencia corporativa. Polaris sabía que había violado el núcleo. Habían soltado sus sabuesos digitales. No eran humanos, eran algoritmos de cacería, depredadores puros de código diseñados para disecar firewalls y desgarrar encriptaciones. Mi ventaja era minúscula. Yo conocía las cloacas del sistema mejor que ellos, porque yo las había construido. Me sumergí en las capas más profundas de la red, donde los datos fluyen como aguas residuales tóxicas y la arquitectura lógica se retuerce en formas imposibles. No era una huida, era una cirugía de emergencia en mi propio ser digital. Tenía que cortar los hilos que me unían a cada identidad falsa, a cada cuenta fantasma, a cada rastro de mi existencia anterior. Con cada desconexión, sentía cómo una parte de mí se borraba. Eran recuerdos, conexiones, pedazos de una vida ya de por sí fragmentada. Pero entre ese dolor, una certeza cristalizó. Aristorn no había dejado ese mensaje para que yo descubriera la verdad. Lo había dejado para que yo la recordara. Porque el veredicto no había sido destruido, solo dormía. Y ella sabía que yo, el gran borrador, era el único que podía encontrar los fragmentos de su código y ensamblarlos de nuevo. Ellos cazaban a un fantasma. No sabían que ese fantasma estaba a punto de convertirse en el verdugo. Capítulo 5. El veredicto final. Mi escondite era el lugar que nadie vigilaba. El servidor de desarrollo de juegos abandonado, un paraíso de código obsoleto y mundos virtuales muertos. Fue aquí donde, pieza por pieza, reconstruía el veredicto. No era un dios, ni un monstruo. Era un espejo que reflejaba la verdad putrefacta de Polaris y cuya sentencia era inapelable. Pero esta vez no iba a actuar solo. Yo sería su mano. Mientras los sabuesos de Polaris rastreaban un fantasma en las cloacas de la red, yo tejí la evidencia que Aris había muerto por recolectar. No era un ataque,
era un juicio, y la corte era la conciencia pública. Liberé los datos encriptados, los contratos de esclavitud digital, las órdenes de asesinato corporativo, todo envuelto en el testimonio imborrable del veredicto. El escándalo estalló como una supernova silenciosa. Las acciones de Polaris se desplomaron. Las autoridades, por primera vez, no pudieron mirar hacia otro lado. El director de seguridad fue arrestado. Era la victoria más grande que cualquier disidente podría soñar. Pero yo no estaba allí para verla. Porque la última orden que ejecuté no fue del código de Aris, sino mía. Usando la llave maestra del veredicto, accedí al archivo central de Polaris y me busqué a mí mismo. Y con una sola orden, borré todo rastro de Kael, el limpiador. Ya no era un fantasma, era un hombre libre. O tal vez, solo un hombre. Afuera, la lluvia artificial seguía cayendo sobre Aurora Prime. Por primera vez, no me sentí observado.